La noticia, la más importante, tiene que ver con la reforma a la salud. Ayer le estábamos haciendo el seguimiento a esta información porque la subcomisión que estaba encargada de hacer los ajustes, las conciliaciones para construir sobre lo construido, muchos dicen no hizo la tarea y quedó casi que el mismo texto inicial, es decir, en riesgo de desaparecer las EPS. Pero a ese problemita se sumó otro, y es que hoy hubo ausentismo, y por cuenta de ese ausentismo no hubo votación. Esta es la historia. Por falta de quórum se aplazó la votación de la reforma a la salud. La mitad de los representantes se salieron cuando se discutía el proyecto que regula el uso del cannabis. Para este miércoles se tenía previsto avanzar luego del informe de la Subcomisión de la Salud. Para algunos congresistas solo hubo cambios cosméticos. Hay un artículo, que es el artículo 49, donde se da la posibilidad de que se mantengan las EPS transformadas en una figura que se llama gestoras de salud y vida. Sin embargo, cuando uno revisa las funciones que tienen, uno se da cuenta que más allá de que existan en el papel, realmente la intención del gobierno evidentemente es marchitarlas. Y sentimos que además quieren obligar a los colombianos a adscribirse en centros de atención prioritaria en salud. Francamente, pues los principales debates se mantienen, sobre todo en materia de las nuevas responsabilidades que se le asignan a ADRES, que ya no solamente va a hacer el giro directo, o sea, a manejar la totalidad de los recursos del sistema de salud, sino también que sería el encargado de desarrollar toda la contratación del sistema de salud, cosa que al día de hoy han realizado las EPS y en este futuro modelo, pues las gestoras. Esto es crítico porque el tiempo de transición es apenas de 2 años. No obstante, desde el pacto histórico aseguran que sí hubo consenso, pero reconocen que el corazón del proyecto se mantiene, quitarle el manejo de los recursos a las EPS. Van a ayudar a hacer auditoría, van a ayudar a coordinar muchos temas del modelo integral que está proponiendo el gobierno, pero dejan de ser administradoras de los recursos y por tanto directoras de todo el sistema de salud. Pero yo creo que sí han cambiado cosas, pues eso por ejemplo, lo que pasa es que se mantiene el núcleo central de la reforma y es control estatal del sistema de salud y de la administración de los recursos. El gobierno necesita del apoyo del partido de la U y Liberal para sacar adelante el proyecto. Nosotros seguimos de acuerdo con el giro directo, estamos de acuerdo con que las EPS pasen a ser gestores de vida, estamos de acuerdo con la libre elección, ¿cierto? Pero pues sí nos preocupa, por ejemplo, la financiación del sistema, quiénes van a manejar esos recursos realmente, la función del ADRES, la transformación del ADRES, paulatinamente por cuánto tiempo es. ASEMI, el gremio de las EPS, también se pronunció sobre la discusión de la reforma a la salud. El sistema tiene hoy serios problemas. Además, desde luego, del trámite de la reforma en el Congreso, los temas de financiamiento están ahogando el sector. Hemos insistido desde las EPS en la necesidad de hacer una revisión estructural del presupuesto de la salud. Desde la presidencia de la Cámara esperan agendar nuevamente la votación de la reforma para la próxima semana. Pero esta no es la única discusión que hay en el Congreso en este momento. También fue radicada la reforma pensional, o mejor, las reformas, porque son dos distintas. Una que radicó el pacto histórico del gobierno, que incluye el fallo de la Corte sobre las semanas cotizadas para la mujer, y una nueva reforma, contrarreforma, por parte del partido de la U, que tiene otras modificaciones. Esta es la historia. La plenaria del Senado se alista para discutir la reforma pensional en segundo debate. No obstante, fueron radicadas 2 ponencias. La del pacto histórico mantiene el corazón de la reforma, el umbral de 3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, e incluye el fallo de la Corte que ordenó que las mujeres puedan pensionarse con 1.000 semanas cotizadas. De que las mujeres pueda disminuírsele las semanas hasta las 1.000 semanas. Esta ponencia la tiene de manera progresiva hasta el 2036. Se haría de manera progresiva el ajuste para que se cumpla hacia las 1.000 semanas. Este cambio tendría un impacto de 44 billones de pesos en el sistema, según un concepto del Ministerio del Trabajo. También hay cambios en el pilar semicontributivo que cobijará a las personas que cotizaron pero no cumplieron con las semanas para pensionarse. Lo que ya habíamos acordado en el debate más 15 puntos, es decir, lo que te dé a ti las que no alcancen entre las 350 semanas y 900
podrán recibir más 15 puntos adicionales. Esta ponencia no cuenta con el apoyo de la U, que había sido clave para aprobar la reforma en primer debate. La razón apunta al desplante que le hizo el pacto histórico a la líder de ese partido, Dilian Francisca Toro. Me tomó por sorpresa total la radicación alterna, pero bueno, esta es la dinámica del Congreso de la República y nosotros estábamos contando con su apoyo para respaldar esta ponencia que ha sido construida con su equipo de trabajo. ¿Puede ser por lo que está pasando con Dilian Francisca Toro en Cali, la ministra del Pacto? Creo que se debe a eso. La U radicó su propia ponencia y cambia el punto clave del proyecto del gobierno. El umbral para cotizar en Colpensiones ya no sería de 3 salarios mínimos, sino de 1,5 salarios. Pues hemos encontrado que este monto de cotización es más razonable para ayudar a garantizar el pago de las pensiones, fortalecer el ahorro, brindar equilibrio a la regla fiscal, atender la situación demográfica y reducir aún más los subsidios de quienes no los necesitan. Se espera que a mediados de octubre inicie la discusión de la reforma pensional en la plenaria del Senado. El gobierno llega ajustado en sus cuentas, ya sin el apoyo del partido de la U. Dos discusiones que son fundamentales para el país, las pensiones y la salud. Voy al segundo tema, al de la salud, Paula, porque ahí había una duda y era si se había hecho una conciliación o no, o si estamos hablando del mismo texto que se cayó en el proceso legislativo anterior. Hay quejas y quejas que hay que prestarle atención. Quienes dicen aquí es lo mismo y lo que quieren desde el gobierno es estatizar el servicio de salud y además que se acaben las EPS. Desde el gobierno dicen no, aquí se concilió, hay un texto nuevo, pero apareció el ausentismo, no fueron y quedó aplazado. Sí, señor, el texto hasta ahora lo que se conoce es que trae más de lo mismo, de lo que causó tantas divisiones y polémicas en esa legislatura anterior. Además, les tengo otro dato, no se sabe todavía cuánto va a costar esta reforma a la salud y ese es un tema serísimo. Y en lo que tiene que ver con la reforma a las pensiones, pues digamos que la cosa tampoco tiene un panorama mucho mejor. Dice la ministra de Trabajo que el texto de esta ponencia que se radicó hoy pues es concertado, que es incluyente, que allí confluyeron todos los actores. Bueno, hay que empezar a desmenuzarla para ver si eso es así, porque en el intermedio de toda esta situación, pues vemos que hay una contrarreforma también que tiene tintes de rencillas políticas del partido de la U con el gobierno que antes sí estaba apoyando esta reforma. Así que, Mauricio, esto es lo que viene de ahora en adelante en el legislativo. En este tejemaneje entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que vale la pena es ver cómo están los equilibrios de fuerza y qué probabilidad de salir adelante tienen las reformas del gobierno. Y aquí uno puede distinguir dos grandes capítulos o dos grandes actos hasta el momento. Primer acto que va en el primer semestre de la primera legislatura, es decir, segundo semestre del año pasado, es decir, los primeros 4 o 5 meses del gobierno de Gustavo Petro. Aplanadora absoluta del gobierno con una coalición de gobierno en el Congreso, parecía que iba a pasar absolutamente todo. Se empiezan a enredar las cosas más o menos entre febrero y marzo, se acaba la coalición de gobierno, el gobierno se radicaliza, arma un nuevo gabinete, saca a los ministros que eran de centro o centro izquierda y se concentra en los suyos y empieza a tratar de agarrar congresista por congresista. ¿Por qué soy tan detallado describiendo ese capítulo? Porque es el que vivimos hasta hoy. Se acabó la primera legislatura, cambió el ministro del Interior, salió Prada, entró Velasco y seguimos exactamente en la misma situación. Le hacen operación Tortuga, se le salen los partidos de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, se le acaba el quórum, vuelve, insiste, trata por aquí el gobierno, no cede un ápice en el texto de las reformas. Sí, le cambia un artículo de orden, lo pone antes cuando iba después o cosas de ese estilo, pero la esencia, por lo menos en el caso de la salud, se mantiene. Es decir, esto no se mueve ni para adelante ni para atrás. ¿Hasta cuándo? Muy probablemente hasta las elecciones regionales, es decir, denle 4 semanitas o 3 semanitas y media, porque allí habrá una recomposición de los poderes políticos y ahí se sabrá quién es quién y quién va a ejercer su poder en el Congreso a la luz de una nueva votación que tendrá impacto sin lugar a dudas en esa relación. Un último punto, donde sí hay novedades que vale la pena destacar es en la reforma pensional, no porque el gobierno haya cambiado su proyecto, no, sigue siendo lo mismo, que se concertó, que no se concertó, es esencialmente lo mismo, sino por la posición del partido de la U, que ha sacado su propio proyecto de reforma pensional
mucho más conveniente para todos, para la sostenibilidad fiscal, para la sostenibilidad del mercado de capitales, incluso para la posibilidad de que se empiece a sacar adelante esto que parece ser un problema atascado, que es el problema de las pensiones en Colombia. Le salió su competencia al proyecto del gobierno y se lo sacó el partido de la U. Así estarán de bien las relaciones entre los dos. Ustedes recuerdan el escándalo en Tierra Alta, Córdoba, donde aparecieron un grupo de uniformados que acosaron a la población civil. Luego se supo que eran militares. Ellos fueron expulsados del ejército y tuvo el repudio nacional. Hay un asunto que pone en duda todo lo que aconteció ahí, Paula, y no se sabe si había un libreto y si el que estaba detrás de esa operación de desprestigio al Ejército Nacional era el propio Clan del Golfo. Usted tiene más información. Todo esto que usted recuerda, Giovanni, ocurrió el 11 de septiembre y es verdad. Parecería que hay mucho por descubrir y esclarecer en este asunto, que además no es un tema menor, porque ahora lo que conocemos es que el ejército tiene en su poder unos audios que además ya les vamos a presentar, que revelarían que todo lo que pasó allí fue un montaje. Van a escuchar ustedes la voz de un líder de la zona que se encargó en ese momento, eso es lo que revelan esos audios, de adoctrinar, podríamos usar esa palabra, adoctrinar un poco a la comunidad para que hablara mal de los militares frente a la comisión del gobierno que llegó a Tierra Alta 4 días después de los hechos. Lo sucedido en Tierra Alta, Córdoba, en la vereda Bocas de Manso, el pasado 11 de septiembre, donde un grupo de militares encapuchados violentaron a esa comunidad, pudo haber sido una puesta en escena para desprestigiar el nombre del ejército, de acuerdo a lo que se escucha en unos audios que se habrían grabado al interior de la vereda Bocas de Manso. Esa reunión inicia ordenándole a la comunidad que exageren los hechos. O sea, ya eso, para un buen entendedor, pocas palabras. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, el ejército estuvo en mi casa. Yo no voy a dar las mejores referencias del ejército. ¿Ya? Claro, ¿yo qué voy a decir? No, es que se metieron a mi casa, me dañaron la puerta y esto, y a pesar de que tenía una chapa, tenía un candado, hicieron y rebuscaron sin una previa orden. ¡Son criminales! ¡Eso es lo que son! En la reunión planearon incluso las mentiras que le iban a decir a la comisión del gobierno, la cual arribó a su territorio en los siguientes días. Si uno dice, no, fue el sargento fulano de tal, que no, es que no se presentan, no se presentan. Y uno le dice, preséntese, ¿quién? No, señor, se tapan las estampillas, andan con pasamontaña, con la cara tapada. Todo ese es el ejercicio, o sea, no es nada del otro mundo. Nosotros echamos otras mentiras a la mujer y no vamos a echar nada. Nacho, quien es el líder social que da las instrucciones en los audios a los campesinos e indígenas, sería la mano derecha de alias Mocho Pirata, un conocido cabecilla del Clan del Golfo en Córdoba. En la instrucción que da, insiste en que hay que persistir en hablar del miedo y la desconfianza que le tienen al ejército en la región. Porque esta pedagogía había que darla de esta forma. Siempre iniciamos, por ejemplo, yo tengo en mi caso, así no haya pasado, desde año y medio, un año para acá. Entonces yo que voy a culminar terminando, no, es que nosotros también deslindamos muy cerca la Boca del Manso y en esos mismos territorios donde yo habito, donde mi comunidad habita, ahí hay tropas, igualmente nos han hecho los mismos atropellos. Entonces, también tenemos miedo que nos puede pasar, y tenemos miedo porque tenemos mucha desconfianza en la institucionalidad de las tropas. Y listo, y por eso nos desplazamos. No es más, es como el ejercicio ahí. ¿Por qué vienen a atropellarnos? Listo. La reunión finaliza haciendo un breve recuento de lo que debe decir la comunidad, reforzándoles el relato en el cual deben reiterar que se tenía conocimiento de que los encapuchados eran militares. El 11 de septiembre pasaron unos hechos que llegaron a una tropa en cabeza del Ejército Nacional de Colombia. Se uniformaron como un grupo guerrillero y determinaron y se presentaron, dijeron que ellos eran del Quinto Frente, que venía siendo como una disidencia. Entonces, pero ya nosotros sabíamos que era, porque en algunos otros sectores nos habían hecho unos retenes y nosotros sabíamos que eso eran los soldados. Ese es como el ejercicio del 11 de septiembre ahí. Y listo. Ah, verdad, eso pasó. ¿Quién es el que no sabe eso? Mejor dicho. Toda Colombia. No, toda Colombia no sabe, Colombia lo sabe todo. Llegamos ahí, la tenemos clara.
Red Más Noticias conoció que Inteligencia Militar estaría haciendo un análisis de Nacho, el líder social de los audios, y los nexos específicos que este hombre tendría con alias Mocho Pirata y su compañera sentimental, quien también, al parecer, funge como supuesta líder social en la región de Tierra Alta. En esta historia de Tierra Alta, entonces, pasamos de una indignación a otra, de la indignación de ver lo que estaban haciendo esos ex militares porque ya fueron expulsados de la fuerza, ahora a ver cómo se planea enlodar el nombre del Ejército Nacional. Aquí lo que queda, Mauricio, Paula, es que la Fiscalía investigue, llegue al fondo y a los responsables, porque si esto se trata de una estrategia de mala prensa contra el Ejército Nacional, poco hay para dialogar con ese grupo. Pero eso es cierto, ¿sabe? Esto exige una aclaración y pronta, además, porque ya lo decíamos ahora, pues esto no es un asunto menor, lo que hay de fondo es bastante grande y digamos que la opinión pública tiene todo el derecho de saberlo y exige no solo esa aclaración, sino además una voz líder haciéndolo, ¿no? Porque nos encontramos con que el Ministerio del Interior emite un informe donde empieza a surgir estas versiones de que esto era un montaje, luego el Ministerio de Defensa dicen que no estaban enterados y ahora se revelan estos audios. Entonces uno dice, a este cuento le falta un pedazo y se necesita una cabeza y también como una comunicación entre las carteras de Mauricio, pues que tienen que intervenir aquí para desenmarañar todo lo que hay detrás. Pues sí, por lo menos nosotros nos movemos sobre la base de las evidencias que vamos conociendo, por ejemplo, estas grabaciones que ustedes han visto en la nota anterior. Y sobre esa evidencia quedan dos elementos sobre la mesa. Primero, el poder conspiratorio de este miembro de la comunidad que dicen que tendría algunos vínculos con el Clan del Golfo, pero en últimas, poder conspiratorio de este miembro de la comunidad que los habría puesto de acuerdo a todos. Y segundo, el gran despiste del gobierno. Ustedes se acordarán de esto hace como unas 6, 7 semanas más o menos, este episodio de Tierra Alta, que cuando se conocieron las imágenes había tres cosas que sorprendían. Primero, la manera tan descarada como estos miembros del ejército estaban amedrentando a la comunidad. Segundo, la reacción pendenciera de la comunidad, una señora en concreto que agarraba y les gritaba y los pechaba y les jalaba el arma. Era algo que era inaudito desde la perspectiva de la comunidad y a todos nos sorprendía el heroísmo de esa señora. Tercero, la pasividad de aquel soldado al cual le manipulaban y le zarandeaban el arma porque otro soldado quizás no se dejaría hacer lo mismo. Todo era rarísimo, todo era sospechoso. Bueno, en ese momento, seamos sinceros, no todo el mundo sospechaba. Uno decía, qué cosa tan rara, pero vean ustedes lo que termina pasando detrás de esa cosa rara. Estos audios, estas transcripciones, lo que nos muestran es la naturaleza del montaje. El montaje en el cual todo estaba acordado, la llegada de los soldados, la reacción de la comunidad, todo ello para desprestigiar al ejército. Ojo a ese pedazo de frase, desprestigiar al ejército. ¿Por qué es clave eso? Porque si efectivamente es cierto que el Clan del Golfo tiene control sobre la comunidad se pone de acuerdo con el Clan del Golfo a través de un líder o de otro líder o qué sé yo, para hacer este montaje, también es cierto que el Clan del Golfo y quienes hicieron este montaje tienen control sobre algunos soldados porque se prestaron para el sainete, de lo contrario no estarían allí en ese momento. Mejor dicho, control sobre la comunidad, control sobre los soldados, control sobre lo que está sucediendo allí, algo que conocemos en el país, grupos al margen de la ley con control regional, incluso en esta situación. Pero lo segundo, si pasó hace 6, 7, 8 semanas, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el poder investigativo? Sí, la primera reacción del ejército fue indignación y vamos a sacar a esos soldados y qué sé yo. Salieron a las 24 horas, 36 horas. ¿Y de ahí para acá qué? De ahí para acá, ¿qué reacciones hay sobre estas denuncias de montaje? ¿Qué reacciones hay sobre el informe del Ministerio del Interior, del cual el mismo Ministerio del Interior se empezó a echar para atrás, como lo registramos en este noticiero cuando dijeron, no, eso nos contaron, no tenemos mayor evidencia? Entre una cosa y otra, lo que sí esperamos pronto es tener una información fidedigna de parte de los entes investigativos para saber verdaderamente la magnitud del control regional que hay, por lo menos en esa zona, de parte de estos grupos. Con un tema adicional, Mauro, ¿sabe cuál es? La Paz Total demanda juego limpio de todos lados, juego limpio. Aquí hacen falta muchas explicaciones, la verdad.
Eso es totalmente cierto, entre otras cosas porque recuerden ustedes, Paz Total tenemos con grupos con aspiraciones políticas, el ELN, las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de Iván Márquez, pero también una estrategia de acogimiento a la justicia de grupos puramente criminales, como son en este caso el Clan del Golfo, pero también los Chotas, los espartanos de Buenaventura y tal. Y si de esa manera le terminan, perdón por la expresión, tomando el pelo al gobierno, imagínense ustedes lo que puede seguir de ahí en adelante. De acuerdo, claridad, transparencia y lealtad en estas conversaciones. La otra noticia del día tiene que ver con las madres de Soacha, que esperaron más de 15 años para escuchar lo lógico, que el gobierno, que el Estado les pidiera perdón por la atrocidad de los falsos positivos ocurridos durante el 2006 y el 2008. Aquí en el noticiero hemos decidido pasar esas reacciones tal cual se dieron. No vamos a poner ese pitico cuando se dicen groserías, no. Creo que este acto, porque es un acto humano de profundo dolor de las víctimas, de los familiares de las víctimas que son víctimas, merecen ser escuchados, porque el país estaba esperando este pedido de perdón desde hace mucho tiempo. Esto fue lo que pasó. En medio del acto público de excusas que ofreció el Estado a las madres de Soacha, conocidas por haber gestado una lucha para saber quiénes fueron los asesinos de sus hijos y a quienes falsamente hicieron pasar como guerrilleros, las 19 madres, aunque le agradecieron al ministro de Defensa el acto de perdón, afirmaron que los verdaderos responsables nunca han puesto la cara. No debe ser el ministro el que está actualmente. Debería haber sido cuando descubrieron los asesinatos de nuestros hijos. En ese gobierno era que deberían de estar aquí sentados dándonos ese perdón. Y es que casi 16 años después que sus hijos fueran asesinados, las explicaciones aún no son suficientes. Ellas todavía se hacen preguntas. Y aquí estamos las madres de Soacha, que fuimos las que destapamos esa olla podrida que tenía nuestras fuerzas militares allí en Ocaña y en muchos rincones de nuestro país que lo venían haciendo. Las 19 madres de Soacha se convirtieron durante más de una década y media en la representación de centenares de familias que no solo se preguntan todavía dónde están sus hijos, sino el por qué los mataron. De hecho, algunas de ellas, al saber la suerte de los suyos, han representado en sesiones fotográficas el desenlace de sus hijos. Jonás Ariza, hijo de una de las víctimas, fue enfático en decir que no aceptaba las disculpas. Llevando en brazos la foto de su papá, el joven fue el reflejo de la frustración y la rabia por el asesinato de su padre. Mire, son 16 años que no tengo a mi papá y esos hijos de puta son muy relajados por matar a una persona que no tenía que matarla. Mi papá era una humilde persona donde no tenía que hacer nada, ni matarlos, ni matármelo a mi viejo. Es lo más importante que yo tenía en mi vida. Esos perros hijueputas del ejército no tienen perdón. Gracias, perros hijueputas, por matarme mi felicidad. Otra de las madres, tras un profundo y ahogado relato sobre la manera como supo de la muerte de su hijo en el año 2007, segundos después se desvaneció en la tarima. Mi nombre es Flor Hilda Hernández, madre de King Gustavo Verano Hernández, desaparecido el 13 de enero del 2008, fallecido el 15 de enero del 2008, trayendo sus restos de Ocaña, norte de Santander, donde me le quitaron la vida a las fuerzas militares, la Brigada 15, norte de Santander, en la vereda Abrego, norte de Santander, rescatado los restos de mi hijo en la vereda Las Liscas, norte de Santander. Después de escuchar a las mamás de las víctimas, el ministro de Defensa intervino. Nos presentamos ante las víctimas, nos presentamos ante la sociedad colombiana, nos presentamos ante la comunidad internacional para decir perdón. A su turno, el comandante del ejército hizo lo propio. Hemos sido testigos
como todo un país, de la dolorosa búsqueda de la verdad y justicia que como familiares ustedes emprendieron desde hace varios años. Al final de la jornada, las madres gritaron al unísono la frase: no están, los mataron, no son falsos ni tampoco positivos. A nuestros televidentes, esas imágenes, eso que dijeron las víctimas es chocante, pero hay que escucharlo porque hay que entender el dolor de esas madres, de esos hijos que no tienen a sus seres queridos por cuenta de esa atrocidad que en ese momento hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia y que hoy están pidiendo perdón en cabeza del ministro de la Defensa, como debe ser. Y las paradojas de la vida, Paula, Mauricio, el gobierno que más, o por favor, la fuerza política que más impulsó la búsqueda de la verdad cuando el presidente Petro era senador, que hizo esos debates tan fuertes en el Congreso, es el que ahora, como jefe de Estado, tiene que pedir perdón a las víctimas. Hasta ahí ese acto tenía que darse. El único lunarcito es que después, para muchos, terminó utilizándose políticamente. Sí, es cierto, la verdad es que es desgarrador ver y escuchar a estas madres y a estos hijos compartir un poco de su dolor, buscando también algo de consuelo con el paso del tiempo, un perdón que tenía que darse. Este acto estaba en deuda de hacerse y sí se esperaba, digamos, mayor empatía de parte del presidente en un escenario como este, ¿no? No que utilizara como esta tribuna para hablar de otros asuntos políticos. Para eso hay otros escenarios. Se esperaba un presidente mucho más empático, mucho más sensible ante una situación como esta. Ni son falsos ni son positivos, decía esta madre de Soacha que acabamos de oír. Son exactamente ejecuciones extrajudiciales y no son un puñado, ni son las 19 que estaban en esta ceremonia. 6.402 casos han sido documentados. 6.402 personas asesinadas por la fuerza pública, bajo el pretexto de que eran supuestamente miembros de la guerrilla, si es que eso justificara un asesinato a sangre fría y a mansalva, en pos de lograr algún tipo de incentivos, algún tipo de estímulos ofrecidos en ese momento por el gobierno y ofrecidos en este momento por los altos mandos. Una aberración total. Un descrédito total, algo de una magnitud que quizás supera en muchos casos todos los atentados que hicieron en su momento las dictaduras del Cono Sur, que son unas de las violaciones de derechos humanos que más han dolido en la historia de esta parte del hemisferio. Pues bien, se está empezando a aclarar todo, se está empezando a pedir perdón, se está empezando a jalar los hilos. Y estoy de acuerdo con ustedes, compañeros, cuando dicen que hay que oír a las víctimas con toda su rabia, los familiares de las víctimas, con toda su indignación, con todo su dolor, porque es la rabia, la indignación y el dolor que nos debería contagiar a todos y que nos debería permear a todos. Un par de observaciones sobre el discurso del presidente Petro. Creo yo que es verdaderamente una coincidencia muy significativa el que, habiendo sido tan vocal a la hora y tan elocuente a la hora de atacar esta política de los falsos, mal llamados falsos positivos, ahora sea el mandatario Gustavo Petro quien le ha ofrecido disculpas, o le ha pedido disculpas más bien a las madres de Soacha y a través de ellas a las madres de estas más de 6.000 víctimas. Pero hay algo adicional. Yo no creo que haya aquí oportunismo político e irrespeto con las madres en este discurso del presidente Gustavo Petro. Creo que lo que sucede es que él es incapaz de pronunciar un discurso sin dar vueltas por un lado, vueltas por el otro, vueltas por el virus de las estrellas y no sé cuántas más cosas, que lo hace que cualquier intervención se convierta en lo que él mejor sabe hacer, que es la retórica política, a veces haciendo defensa de su gobierno, a veces atacando otros gobiernos, a veces hablando de lo que se viene y a veces yéndose contra la fiscalía y las instituciones. Todo lo que él tenga por decir, ténganlo por seguro, lo va a decir en la condecoración de un policía, en la pedida de perdón o la solicitud de perdón a las madres o en una feria ganadera. Donde ustedes lo vean, va a hablar de todo lo que tenga que decir. Y eso, lamentablemente, empieza a ensuciar el mensaje y empieza a hacer que la gente diga, ¿en serio 40 minutos, 45 minutos, otra vez interviniendo o interfiriendo en las emisiones de la televisión nacional? Eso lo que va haciendo es desgastando el discurso y desgastando el discurso. Pero bueno, ahí estuvo la solicitud de perdón a las madres, más que merecida, y es algo que en realidad debería dolernos a todos como les duele a ellas.
Bueno, Paula, hablemos ahora de lo que pasó en el Cauca, en Popayán, en ese evento en donde abuchearon a la vicepresidenta de la República. Eso fue un abucheo, ahí no hay nada que hacer, no se puede matizar ni nada de eso, la abuchearon, punto. Eso fue lo que pasó en ese evento. Pero llama mucho la atención lo que pasó después, porque parece que la vicepresidenta estaba muy molesta con una funcionaria del gobierno. ¿Qué sabemos del tema? Pues mire, esta situación ha tenido desarrollos que se han ido conociendo porque quedaron registrados en video donde se ve la molestia de la vicepresidenta después de ese abucheo donde va y le reclama a la consejera para las regiones. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas se ha querido referir al asunto, solamente se acaba de publicar hace muy poquito por parte del movimiento de la vicepresidenta que emitieron un comunicado donde dicen que rechazan los hechos que ocurrieron allí pero no entregan mayores detalles. Por el lado de la consejera para las regiones dice que no se va a pronunciar al respecto. Lo cierto es que el trasfondo de toda esta situación, de lo que pasó allí, tiene que ver con apoyos políticos que estaría dando la vicepresidenta, pero que no le gustarían al grueso del pacto histórico. Durante 2 minutos, la vicepresidenta Francia Márquez fue abucheada por un importante grupo de ciudadanos, que incluso le pidió que se fuera del Coliseo Deportivo Universitario Unicauca, en donde se desarrollaba el gobierno escucha con el pueblo, en cabeza del presidente Gustavo Petro. No se puede permitir que altos funcionarios del gobierno respalden proyectos políticos diferentes. Para terminar, compañeros, más que decir fuera, lo que reclamamos es coherencia en el gobierno nacional. Y esto provocó la ira de la vicepresidenta, quien en un principio intentó calmar los ánimos, pero no lo consiguió. Vale recordar que esta es la tierra de la vicepresidenta, por lo que se esperaría que sus paisanos la apoyaran, pues fue de quien más recibió apoyo en las elecciones de 2022. Y es que quedó registrado tanto su nivel de enojo que se ve como la vicepresidenta le reclamó fuertemente a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, por su inconformismo. Y es que el origen de la molestia en contra de la vicepresidenta Francia Márquez obedece a que en Cauca existe una división marcada en el pacto histórico para las elecciones de la gobernación de este departamento. Es decir, la vicepresidenta y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al parecer tendrían candidato propio. Se trata de Octavio Guzmán, mientras que el candidato oficial del pacto histórico es Juan Diego Castrillón Orrego. Y es que ante los hechos consultamos al equipo de la alta consejera para las regiones, quien nos informó que la alta funcionaria no realizará ningún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, por el lado de la vicepresidenta, su movimiento Soy Porque Somos, quien es el que le dio el aval a Octavio Guzmán y hoy es la manzana de la discordia, manifestó. Rechazamos además que en el marco de tan cuestionables propósitos politiqueros se manipule a la opinión pública señalando que las comunidades del departamento han abucheado a la señora vicepresidenta, cuando en sus múltiples actividades y visitas al departamento se ha evidenciado lo contrario. Ha recibido muestras y expresiones de apoyo, aprecio y reconocimiento por su dedicada gestión. Y es que respecto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo estuvimos esperando para entrevistarlo en el Ministerio del Interior, pero no fue posible contar con su participación, pues nunca llegó. Y es que para el líder campesino Óscar Gerardo Salazar, habría incoherencia en el discurso de la vicepresidenta y el Mininterior, quienes son oriundos del Cauca y no estarían atendiendo la relación con el proyecto político del pacto histórico. Red Más Noticias también pudo establecer que luego del incidente en Popayán, Sandra Ortiz y Francia Márquez no se han conversado. Es de recordar que Ortiz es la encargada de organizar este tipo de eventos, pues bajo su mando está toda la relación política entre el gobierno y las regiones. No sé, Mauro, Paula, pero en el comunicado que vemos están como más preocupados por desmentir que la hayan abucheado, pero evidentemente la abuchearon. Aquí el problema y donde deberían estar preocupados es en la división política que hay al interior del pacto histórico, entre otras cosas porque ese es el departamento donde más fuerte es el partido de gobierno. Bueno, es que es cierto, allí la votación por el pacto histórico fue de las más altas que tuvo el país, pero parecería que la decepción pues ahora está siendo también bastante alta. Pero Mauricio se refería en la última misión, en la pasada misión, cuando veíamos este abucheo de la vicepresidenta, decía, mira, aquí lo que hay son grietas, y vemos que las grietas se están profundizando cada vez más.
Lo que no sabemos es si hay grietas o esto nunca acabó de cuajar como un movimiento coherente, porque acuérdense ustedes, no solamente estamos hablando de la vicepresidenta por un lado y el presidente Petro por otra parte, que como decíamos en nuestro último comentario, a veces como que no se pueden ver el uno al otro o por lo menos no se simpatizan tanto, sino incluso en estas elecciones regionales las grietas que se abren a la hora de dar apoyos. Hay un rasgo fundamental del pacto histórico, es un movimiento esencialmente caudillista y en su condición de caudillista, el caudillo manda y el caudillo es como un gran árbol bajo cuya sombra no crece absolutamente nada. No me estoy inventando ni haciendo poesía, estoy diciendo la dificultad que ha sido para el pacto histórico encontrar líderes de segundo, de tercer renglón para empezar a emerger regionalmente. Van a ver ustedes el resultado de las elecciones regionales al final de este mes. Es difícil al lado de la sombra del gran caudillo que todo lo manda y que todo lo inspira, que aparezcan nuevos políticos y eso se nota en las regiones. Pero segundo, en medio de esa situación de caudillismo, lo que termina sucediendo es que hay una dificultad para tener una política coherente, para tener apoyos políticos coherentes. Ahí ven ustedes a cada cual apoyando a quien quiera y haciendo su propio esfuerzo político regionalmente. Creo yo que esto no debe sorprender a nadie, es resultado de la manera como se hace política en Colombia en general y en particular dentro del pacto histórico.